¿Alguna vez has sentido que estás en una película, pero que tú no eres el protagonista? Pues eso me pasó aquel jueves por la noche en casa de Mateo, mi cuñado. Era el cumpleaños de mi suegro, y como todos los años, lo celebrábamos con una cena familiar. Nada especial, la típica reunión donde los hombres hablan de fútbol, las mujeres de vacaciones, y los niños corretean hasta que alguien los regaña. Laura, mi mujer, estaba preciosa, con ese vestido negro que le queda pintado. Me guiñó un ojo cuando llegamos, y pensé, qué suerte tengo. Todo transcurría normal, incluso aburrido, hasta que llegó él. No sabía quién era. Alto, con barba de 3 días, camisa remangada, sonrisa de esas que practican frente al espejo. Laura se levantó a saludarlo como si no lo hubiera visto en años. Se abrazaron. No de esos abrazos educados, no uno de esos que duran un segundo más de lo correcto. Nadie dijo nada, pero los ojos de mi cuñada me buscaron de inmediato, como midiendo mi reacción. Javi, este es Hugo, un compañero del trabajo, me dijo Laura, como si yo debiera saber quién era. Le di la mano, claro. Soy educado. Y él, el cabrón, sonrió como si ya me conociera. He oído mucho de ti, dijo. Ah, sí. Qué curioso, porque yo de él, nada. Pero lo dejé pasar. Soy de esos que prefieren observar antes que saltar. No quiero parecer celoso sin motivo. Así que me serví una copa, sonreí, y me senté a charlar con mi suegro como si nada. Aunque todo en mí quería mirar hacia donde estaban ellos. Y entonces pasó algo que no se me va a olvidar jamás. A mitad de la cena, cuando todos levantamos las copas para brindar por el viejo, Laura no miró a su padre. No me miró a mí. Alzó su copa y buscó los ojos de Hugo. Fue una décima de segundo. Una mirada que no estaba cargada de alegría, ni de cortesía. Era deseo. Cómplices. Un gesto que no necesitaba palabras. Y en ese instante, supe que algo andaba mal. Que había algo ahí, algo que no era mío. No soy ningún ingenuo. No necesitaba pillarla en la cama con nadie para saber que algo se había roto. El amor, cuando es verdadero, no se esconde. No se reparte. Pero me callé. Porque aún no tenía pruebas. Porque quería ver hasta dónde llegaba esa mierda. Porque quería entender cómo habíamos llegado a ese punto sin darme cuenta. Esa noche, mientras Laura dormía a mi lado, tan tranquila, yo me quedé mirando al techo, preguntándome si alguna vez de verdad la conocí. No fue que de repente lo supiera todo, pero esa mirada en el brindis fue el comienzo de una idea que no me pude quitar de la cabeza. Me desperté esa mañana con una sensación extraña en el estómago, como si algo se hubiera activado en mí. Laura se levantó antes que yo, como siempre, y ya estaba en la cocina preparando café cuando bajé. Me saludó con un beso en la mejilla, como si nada, como si la noche anterior no hubiera pasado. Yo la observé. Suelto no dije nada, pero esa distancia que había empezado a notar se sentía más real que nunca. No me molestaba el beso en sí, me molestaba la naturalidad con la que actuaba, como si en su mundo no hubiera ningún conflicto, como si yo estuviera equivocado por pensar que algo no cuadraba. Le pregunté por Hugo, sin darle muchas vueltas, como quien lanza una pregunta más. ¿Hace cuánto trabajas con ese tal Hugo?, dije mientras me servía café. Ella se giró, ni se inmutó, y me contestó con esa seguridad que tienen los que saben mentir bien. Unos meses, es nuevo en el bufete, pero muy majo, se lleva bien con todo el mundo. Ya. Con todo el mundo. Me lo tragué. Durante los siguientes días empecé a hacer lo que nunca pensé que haría en mi vida, observar a mi mujer como si fuera un extraño. No podía evitarlo. Me fijaba en cómo se arreglaba para ir al trabajo, en los mensajes que llegaban a su móvil mientras cocinábamos, en cómo se vestía incluso para bajar a por el pan.
Había detalles que no cuadraban con la Laura de siempre. De pronto, tenía una energía distinta. Se reía más, aunque no conmigo. Canturreaba mientras se vestía, algo que no hacía desde hace años. Y sí, dirás que esas cosas no significan nada por sí solas, pero cuando ya tienes la espina clavada, cualquier cambio se vuelve sospechoso. Empecé a preguntarle más por su día, no porque me interesara, sino para ver si sus respuestas eran coherentes. A veces se contradecía. Me decía que había comido con sus compañeras del despacho, pero luego mencionaba algo que había dicho él. ¿El quién? Con esa información, me quedó claro que ya no estaba paranoico. Que no era una mala racha, ni una coincidencia. Laura me estaba traicionando. Y lo peor es que lo hacía con estilo. Con elegancia. Sin dar un solo paso en falso. Ella no era de las que se delataban fácilmente, por eso me dolía tanto. Porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo y aún así se atrevía a dormir a mi lado como si nada. Me planteé contratar a alguien, un detective, pero me pareció demasiado. No necesitaba más pruebas. La verdad ya la tenía, aunque me costara mirarla de frente. Y entonces se me ocurrió algo. Sabía que los viernes ella salía antes del trabajo y decía que iba al gimnasio. Así que ese viernes, una semana después, me inventé que tenía reunión en Madrid y salí de casa con la mochila al hombro como si fuera a coger un ave. Me fui directo a un bar frente al gimnasio donde ella supuestamente iba, uno que tenía buena vista a la entrada. Estuve ahí desde las 5:30 hasta las 7. Laura no apareció. Pero a las 6:15, la vi subirse al coche de Hugo justo en la esquina de la calle de atrás. No sé si ya me esperaba esa escena o si simplemente me partió el alma porque era real. El coche arrancó y se perdió entre el tráfico. Me quedé en esa mesa sin moverme durante 20 minutos. No sabía si llorar, si gritar, si romper el vaso contra el suelo. Solo me quedé ahí, quieto, como si el tiempo se hubiera detenido para darme la bofetada que necesitaba. Cuando volví a casa esa noche, ella ya estaba allí. Se había duchado, tenía el pelo mojado y estaba en pijama viendo una serie en el sofá. Me miró como si fuera cualquier otro día. ¿Qué tal en Madrid?, me preguntó con una sonrisa suave. Asentí. Bien, mucho lío, pero bien. Y me fui directo al baño, cerré la puerta y me senté en la tapa del váter como un cobarde. No dije nada. Aún no. Porque sabía que el momento de enfrentarla tenía que ser el adecuado, el que de verdad duela, el que le muestre que no soy tan tonto como cree. Lo pensé todo durante días, cada detalle, cada palabra que usaría, cómo iba a empezar, qué tono iba a tener, si iba a gritar o si me iba a quedar en silencio hasta que ella misma no soportara más la tensión y hablara primero. Pero al final la verdad es que no hay forma perfecta de enfrentarte a alguien que sabes que te está destruyendo por dentro. Esa tarde volví temprano del trabajo, llegué antes de lo habitual y no le avisé. Me senté en el salón sin encender la tele, sin mirar el móvil, solo me quedé ahí, esperando que apareciera por la puerta como todos los días, con esa cara de tranquilidad que me daba ganas de romperle la falsa paz en 1000 pedazos. Escuché el coche a las 7:10, se bajó con su bolso al hombro, el mismo que había llevado cuando la vi subirse al coche de Hugo. Entró como si nada, me vio sentado y sonrió, ya en casa, dijo, y yo no contesté. Se quedó parada, mirándome, notando que algo no estaba bien. ¿Te pasa algo?, preguntó, y ahí respiré hondo, me puse de pie, y decidí que no iba a andarme con rodeos. Le pregunté directamente, sin gritar, sin titubear, con la voz más firme que pude sacar, ¿desde cuándo te estás viendo con ese tipo del trabajo? La cara se le desfiguró en medio segundo, primero abrió los ojos como si no entendiera, después trató de sonreír, y por último bajó la mirada, como si supiera que había llegado el momento que venía temiendo desde hacía semanas. No dijo nada.
Se quedó en silencio. Yo repetí la pregunta, esta vez más fuerte, más cargado de rabia, ¿desde cuándo te estás viendo con Hugo, Laura? Ella levantó la cabeza y respondió con esa voz que usa cuando quiere hacerse la víctima, no estoy viendo a nadie, estás paranoico, Javi, te estás imaginando cosas. Esa fue la primera mentira y fue la que más me dolió, porque sabía que me lo iba a negar todo, pero en el fondo tenía una parte estúpida que pensaba que, al menos, tendría la decencia de ser sincera cuando la tuviera cara a cara. Le dije que la había visto subirse a su coche, que sabía que no iba al gimnasio, que Ana me había contado que llevaban tiempo saliendo juntos del trabajo y que incluso los habían visto cenando en algún sitio. Ella se puso tensa, cruzó los brazos y, como si estuviera ensayado, soltó, solo he salido con él un par de veces, como amigos, nada más, y si me subí a su coche fue porque estaba lloviendo, no me gusta que me trates como si fuera una cualquiera. En ese momento sentí como se me encendía algo por dentro, como si me quisiera arrancar el corazón de un golpe para no seguir escuchando esas excusas baratas. Me acerqué, no con violencia, pero con firmeza, y le dije, no me trates como si fuera idiota, no me vendas esa mierda de que soy solo amigos, ¿te piensas que no sé lo que es una traición? ¿Te crees que no noto la forma en que lo miras, la forma en que hablas de él cuando pensás que no te escucho? Ella entonces se puso a llorar, no mucho, pero lo justo como para que pareciera sincera. Me dijo que no sabía cómo habíamos llegado a esto, que hacía tiempo que se sentía sola, que yo ya no era el mismo, que siempre estaba cansado, que nuestra relación se había vuelto rutina. Te juro que no pasó nada, Javi, te lo juro por lo que más quiero, te lo juro por mis padres, te lo juro por nuestra historia, me dijo. Y ahí me reí, no porque hiciera gracia, sino porque me pareció patético. Le dije que jurar por nuestros recuerdos no iba a borrar lo que había hecho, que si de verdad se sentía sola podía haberme dicho algo, que si creía que nuestra relación estaba rota lo normal hubiera sido hablarlo como adultos, no salir a escondidas con otro, no mentirme a la cara, no acostarse conmigo después de estar con él. Y entonces, como si todo lo anterior no fuera suficiente, soltó lo que menos me esperaba, solo nos besamos una vez, no pasó nada más, fue un momento, un error, no se repitió. Ahí la rabia me subió hasta los oídos. No le contesté al instante, me fui a la cocina, agarré una silla y la golpeé contra la pared, no a ella, pero necesitaba romper algo, necesitaba descargar el asco que sentía. Ella gritó mi nombre, se asustó, se echó hacia atrás, y me miró como si no me conociera. No vuelvas a mentirme, le dije. No me importa si fue una vez o si fueron 20, me mentiste, me tomaste por gilipollas, hiciste de nuestra vida un teatro y ahora esperas que me trague tus lágrimas. Me miraba como si esperara que dijera algo más, pero no tenía nada más que decirle. Se sentó en el sofá y empezó a soltar una lista de excusas, que si estaba confundida, que si Hugo era solo una distracción, que si nunca pensó que iba a llegar tan lejos, que si en realidad lo que quería era llamar mi atención. Le dije que esa era la excusa más barata que había escuchado en mi vida. Si querías llamar mi atención, podías haberme dado una hostia, haberme gritado, haberme dicho que me odiabas, pero no esto, no traicionarme con otro, no reírte de mí durante semanas mientras fingías que todo estaba bien. Ella volvió a llorar, pero esta vez sin lágrimas. Era puro teatro. Se llevó las manos a la cara y murmuró, no quería que pasara así, no quería perderte. Y yo le respondí algo que me dolió más de lo que imaginaba, pues ya me perdiste, Laura. El día que decidiste subirte a ese coche ya me habías perdido. Esa noche no durmió en la cama. No se lo dije, simplemente me acosté y cerré la puerta. Al día siguiente se quedó en casa, no fue a trabajar, pero yo sí. Necesitaba espacio, necesitaba pensar, necesitaba poner en orden mi cabeza. No sé cómo llegamos hasta este punto. No sé si me faltó algo como marido o si simplemente ella fue cobarde.
pero lo que sé es que algo se rompió y no creo que pueda arreglarse. Al volver por la tarde, ella estaba en la mesa del comedor, con el portátil cerrado, como si esperara que yo dijera algo. No lo hice. No tenía nada más que decir por ahora. Solo la miré, fui a la cocina, me serví agua y me encerré en el despacho. La guerra ya había empezado, y ella ni siquiera lo sabía. Pasaron 3 días sin que nos dirigiéramos más de 2 frases seguidas. Laura dormía en el sofá, se duchaba en horarios distintos, evitaba coincidir conmigo en la cocina, y yo no hacía ningún esfuerzo por acortar esa distancia. No quería hablar, no quería escuchar, no quería negociar absolutamente nada. Lo único que pensaba era cómo hacer que sintiera en la piel lo que había hecho. No soy una persona vengativa por naturaleza, pero hay algo que cambia en uno cuando se siente ridiculizado, cuando te dejan en evidencia sin darte la oportunidad de defenderte. Y no era solo por la traición, era por la forma en que ella había construido una mentira tan elaborada que me obligó a dudar hasta de mis propios instintos. Eso no se pasa con una disculpa, ni con lágrimas, ni con promesas de que no volverá a pasar. Sabía que no podía enfrentarla con más gritos. Eso solo la victimizaría y le daría excusas para seguir con su papel de arrepentida. Necesitaba algo más fino, más preciso, algo que le golpeara donde más le dolía, su imagen, su dignidad, su seguridad. Empecé por lo más básico. Fui al banco y saqué la mitad del dinero de nuestra cuenta conjunta. Abrí una cuenta a mi nombre en otra entidad, y me aseguré de que ella no pudiera acceder ni ver movimientos. Cambié contraseñas, desconecté su acceso al correo compartido, quité su usuario del Netflix, del Spotify y de todo lo que habíamos contratado juntos. Empecé a cortar los hilos invisibles que nos unían. Cada vez que ella intentaba usar algo y se encontraba con una clave inválida, veía en su cara el desconcierto de alguien que empieza a perder el control sin saber por qué. Después le escribí a su madre. Fue un mensaje corto, directo, sin detalles, solo quería que supieras que Laura y yo estamos pasando un momento complicado. En los próximos días tomaremos decisiones importantes. No hizo falta más. Con eso bastaba para que su madre llamara, preguntara y encendiera la alarma en toda su familia. Sabía que Laura odiaba parecer débil frente a los suyos, que siempre había querido mantener la imagen de estabilidad perfecta. Y ahora tendría que dar explicaciones, aunque no supiera por dónde empezar. Pero eso era solo el inicio. Tenía guardado en el móvil un video. No era una grabación explícita, pero sí lo suficiente para dejar claro que ella y Hugo no solo eran compañeros de trabajo. Fue una cámara de seguridad, la del portal del edificio de enfrente al suyo. La instalé 2 semanas antes, sospechando ya de todo. En el video se les veía besándose en la acera, un beso rápido pero claro, antes de subirse juntos al coche. Imágenes suficientes para destruir cualquier discurso que ella intentara armar sobre que solo fue un beso, solo una vez, o nunca pasó nada más. Me guardé ese video como carta final, por si intentaba voltearlo todo, por si en algún momento decidía culparme de lo que estaba pasando. Después fui a ver a su jefe. Aproveché que ella pidió un día libre para arreglar sus cosas, según dijo, y me presenté en el despacho de abogados donde trabaja. No fui a armar escándalo, no dije nada que sonara a amenaza. Solo le conté lo justo. Le dije que ella estaba manteniendo una relación con Hugo, que también trabajaba ahí, y que eso podía traer problemas si seguían actuando como si nada. El jefe me escuchó serio, no hizo muchos comentarios, pero me dio las gracias por la información. Yo sabía que no podía despedirla por eso, pero también sabía que en esos ambientes, cuando alguien se convierte en un problema potencial, se lo limpian de forma elegante. A la semana siguiente le cambiaron el horario, la sacaron de los casos más importantes y dejaron de invitarla a ciertas reuniones. Laura lo notó enseguida. Llegaba a casa más tensa, más callada,
y yo no decía nada. Dejé que lo interpretara como quisiera. Al mismo tiempo, empecé a recuperar mis espacios. Volví a salir con mis amigos, algo que ella siempre había intentado limitar bajo excusas como es que nunca estás en casa o no haces nada conmigo. Empecé a cuidarme más, a entrenar otra vez en serio, a vestirme mejor, a oler distinto. Ella me miraba como si no entendiera qué estaba pasando. No me preguntaba a dónde iba, pero se notaba que quería hacerlo. Me observaba con recelo cuando me preparaba para salir, cuando volvía tarde, cuando me llegaban mensajes al móvil y yo no desbloqueaba la pantalla. No sabía si estaba viendo a alguien más, pero esa duda era justo lo que yo quería sembrar. Porque así como yo viví con la incertidumbre y la inseguridad durante semanas, ahora le tocaba a ella. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me soltó, sin mirarme: «¿Estás saliendo con alguien, no?». Me reí. No contesté de inmediato, dejé que se tragara su propia ansiedad unos segundos más, y luego respondí: «¿Te molesta?». Se quedó callada. Respiró hondo. «No es eso», dijo. «Es que me gustaría saber en qué punto estamos». Le dije lo que había querido decir desde el día 1, estamos en el punto donde tú destruiste todo y yo decidí no ser la víctima. Ahí se quebró un poco. Me miró con los ojos vidriosos. «No quiero que esto termine así», murmuró. «Pues no debiste empezarlo así», le contesté. Fin de la conversación. A los pocos días, llegó el golpe que no se esperaba. Fui a ver a su hermana, con quien siempre tuve muy buena relación, y le conté todo. No lo hice por venganza familiar, sino porque sabía que ella siempre me había tenido aprecio y, lo más importante, porque era una de las personas más cercanas a Laura. Le mostré el video. No dijo mucho, solo bajó la cabeza y me dijo que entendía por qué yo no podía perdonar algo así. Esa misma noche, Laura recibió una llamada larga de su hermana. No sé qué le dijo, pero salió al balcón a llorar durante más de media hora. Y yo, desde el salón, seguí viendo la tele sin moverme. Mi última jugada fue simple pero efectiva. Organicé una cena con mis amigos en casa. Laura no sabía nada. Le dije que era una reunión del trabajo, pero aparecieron 5 colegas de toda la vida, con sus parejas, todos sabiendo lo que había pasado. Nadie la maltrató, nadie fue grosero, pero tampoco le dieron la atención que ella buscaba. Se sintió invisible en su propia casa. Al final de la noche, cuando todos se fueron, me dijo: «No sé si esto es una humillación o una despedida». Le dije: «Puede ser las dos cosas. Depende de lo que hagas tú ahora». Me fui a dormir solo, sin cerrar la puerta del dormitorio, sabiendo que no entraría. Porque ya no sabía quién era esa mujer con la que compartí 10 años de mi vida. Y porque después de todo lo que hice, lo único que quería ahora era paz. Durante los días que siguieron, el ambiente en casa fue más denso que nunca. Ya no había silencios incómodos, ahora eran silencios estratégicos. Ella parecía estar esperando que yo diera el siguiente paso, y yo estaba esperando a ver cuánto más iba a fingir que quedaba algo que salvar. La tensión era constante pero no explosiva, como si ambos estuviéramos dentro de una habitación cerrada donde el oxígeno se iba acabando. No quería seguir viviendo así. No me reconocía. No reconocía a la persona que tenía enfrente. No podía seguir despertándome cada día en una casa que ya no sentía como mía, compartiendo espacio con alguien que en algún momento me conocía mejor que nadie y ahora me trataba como un extraño. Y no era rabia lo que sentía. Era algo peor. Era esa mezcla de tristeza, resignación y una paz artificial que no se sostenía con nada. Por eso supe que tenía que hablar con ella por última vez. No para convencerla de nada, ni para escuchar otra ronda de excusas, sino para decir lo que tenía que decir, para no quedarme con nada adentro. Esa noche me acerqué al sofá donde dormía, sin ninguna intención de discutir.
Me senté al lado, sin decir nada al principio, y ella se despertó de golpe, como si llevara días durmiendo con un ojo abierto. Me miró sin decir palabra, y solo al ver que no tenía gesto de furia, relajó un poco la cara. Le dije que necesitábamos hablar, que ya no tenía sentido seguir arrastrando todo como si fuera algo temporal. No me interrumpió, solo asintió con la cabeza. Le dije que durante las últimas semanas había estado procesando todo, no solo lo que hizo sino también lo que nos pasó, que había intentado entender qué parte me correspondía en el fracaso de la relación y qué parte era suya. Le aclaré que ya no me movía el rencor, que no quería castigarla más, que ya había hecho lo que sentí que debía hacer para recuperar un poco de equilibrio en medio de todo ese caos. Ella me escuchaba en silencio, sin lágrimas, sin gestos defensivos. Solo escuchaba. Y eso me sorprendió, porque por primera vez en mucho tiempo no intentaba justificarse ni cambiar el relato. Le pregunté directamente si sentía algo por Hugo. No por curiosidad, sino porque necesitaba saber con qué estaba lidiando. Me miró a los ojos y después de unos segundos dijo que no, que lo suyo con él había sido una distracción, algo estúpido, algo que no tenía sentido ahora que lo veía desde la distancia. Que se sintió deseada, vista, escuchada, y que eso la confundió. Que no lo amaba, que no pensó en dejarme por él, que fue un escape. Le dije que eso lo empeoraba. Porque al menos si se hubiera enamorado, habría algo que entender, algo que justificar. Pero traicionar todo lo que habíamos construido solo por una dosis de atención le quitaba valor a todo. A lo que fuimos, a lo que soñamos, a lo que nos dijimos durante tantos años. Ella bajó la mirada y dijo que no podía pedir perdón de nuevo, que ya lo había dicho todo y que entendía que yo no pudiera perdonarla. Le dije que no se trataba de perdonar. Que yo no era nadie para decidir si alguien merecía ser perdonado. Que esto no era una cuestión moral, era emocional. Que simplemente no podía seguir al lado de alguien en quien ya no confiaba, que había cruzado una línea que no se cruza, y que por más que intentara verla como antes, no podía. Ella se quedó callada, solo respiraba hondo, como si le costara aceptar lo que escuchaba. Le dije que ya tenía todo organizado, que el piso me lo iba a quedar yo porque legalmente estaba a mi nombre, pero que le iba a dar el tiempo que necesitara para buscar un lugar. Que no iba a hacerle la vida imposible, ni iba a exponerla públicamente, que no tenía intención de convertir esto en un escándalo, que lo que había hecho ya había dejado suficiente marca como para necesitar más castigos. Le dije que íbamos a firmar un divorcio limpio, que cada uno se quedaría con lo suyo, que no íbamos a pelearnos por cosas materiales, y que no quería verla más. Que si nos cruzábamos por la calle, la iba a saludar con educación, pero que no pretendiera que íbamos a ser amigos o que íbamos a poder sentarnos algún día a recordar los buenos tiempos, porque esos recuerdos, por más bonitos que hubieran sido, ahora estaban contaminados. Ella me preguntó si de verdad no quedaba nada. No lo dijo llorando ni con tono dramático, lo dijo como alguien que todavía intenta entender en qué momento se rompió todo. Le contesté que no sabía si quedaba algo, pero que incluso si quedaba, no quería quedarme en una relación en la que tuviera que mirar a alguien y preguntarme todos los días si me estaba diciendo la verdad. Le dije que la confianza no se reconstruye con palabras bonitas, que no se arregla con promesas, y que no se gana de nuevo después de mentir tanto durante tanto tiempo. Le dije que me dolía estar diciendo eso, pero que era lo que sentía. Ella sintió, no discutió, no negó nada. Se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. Me ofreció uno y me lo bebí entero. No hablamos más esa noche. Al día siguiente empezó a empacar algunas de sus cosas. No lo hizo de golpe, ni con drama, lo hizo con calma, sin decir nada. La observé guardar sus libros, su ropa, algunos papeles. La vi hablar con su madre por teléfono y supe que se iba a quedar unos días allí. Yo no interferí. Solo la saludé cuando se fue.
No hubo abrazos, no hubo reproches, solo un adiós seco, como el cierre de una puerta que no se piensa volver a abrir. Y cuando se fue, me senté en el comedor y respiré. No sentí alivio, tampoco sentí tristeza, fue más bien una sensación extraña de vacío, como si por fin se hubiera terminado una guerra larga y ya no supieras qué hacer con el silencio. No pensé en volver a verla. No pensé en perdonarla más adelante. No pensé en buscar explicaciones donde ya no quedaba nada. Solo supe que era el final, uno de verdad, uno definitivo. Y aunque no sabía qué iba a hacer con mi vida después de eso, al menos sabía que ya no iba a seguir viviendo en una mentira. Eso ya era bastante. Durante las primeras semanas después de que se fue, la casa parecía más grande, pero no en el sentido cómodo, sino como si todo me quedara desproporcionado. Era raro llegar del trabajo y no escuchar los ruidos típicos de la cocina, no encontrar su chaqueta tirada sobre el respaldo del sofá, no verla dando vueltas por el pasillo mientras hablaba por teléfono. Me acostumbré al silencio, pero no porque lo disfrutara, sino porque no había otra opción. Lo que más me sorprendía no era la tristeza, sino la sensación constante de incredulidad, como si todavía no terminara de asumir que todo había pasado. Algunas noches me despertaba creyendo que ella seguía durmiendo al lado mío, y tardaba unos segundos en darme cuenta de que ya no estaba. No era nostalgia, era solo el cuerpo tardando en adaptarse a una realidad nueva. Empecé a recuperar mi rutina, pero a otro ritmo. Me levantaba más temprano, salía a caminar antes del trabajo, me preparaba el desayuno sin apuro. Volví a entrenar con regularidad, no por vanidad, sino porque necesitaba tener algo concreto en que enfocarme. Algunos amigos me escribieron, me invitaron a salir, y poco a poco volví a tener una vida social que había dejado de lado hacía años. No les conté los detalles. Solo dije que Laura y yo nos habíamos separado y que era definitivo. Algunos intentaron consolarme, otros me dijeron que ya se veía venir, y unos pocos simplemente respetaron el silencio. Agradecí más a estos últimos. Un día, después del trabajo, fui a buscar unas cajas a casa de mi madre. Me senté con ella a tomar café, y sin querer, terminé contándole todo. No me interrumpió en ningún momento. Hoy sigo viviendo en la misma casa, pero le cambié cosas. Pinté las paredes, renové los muebles del salón, saqué todas las fotos que teníamos juntos y guardé en cajas lo que no quise tirar. Algunas las doné, otras las metí en un armario que no abro nunca. No porque no duela, sino porque no quiero vivir rodeado de recuerdos que ya no significan lo mismo. Cambié el orden del dormitorio, me compré ropa nueva, reformé el baño. No fue para olvidar, fue para empezar distinto. Me ofrecieron una oportunidad en otro departamento en el trabajo, más horas pero mejor pagado, y acepté. Me mudé de gimnasio, cambié el horario de mis entrenamientos y comencé a estudiar por las noches. No por necesidad, sino porque me di cuenta de que necesitaba avanzar. No mirar atrás, no estancarme. Solo seguir. A veces me cruzo con conocidos que me preguntan por ella. Digo que ya no estamos juntos y sigo caminando. No siento vergüenza. No me escondo. No invento excusas. No necesito justificarme. Quien quiera saber más, que pregunte con respeto. Y quien solo busca morbo, que se quede con las dudas. Nunca hablé mal de ella con nadie. No porque lo merezca, sino porque no me interesa cargar con la versión más rencorosa de mí. Con ella fui claro, contundente, justo. No me callé nada. Y eso es suficiente. Ahora empiezo a salir con alguien. Es algo tranquilo, sin apuros. No estoy buscando reemplazar a nadie, ni tapar vacíos. Solo estoy compartiendo momentos con una persona que me escucha, que me respeta, que no necesita mentir para sentirse libre. Me siento más liviano, más consciente, más atento. No quiero repetir errores.
No quiero vivir en automático. No quiero pasar por alto lo que antes ignoré. No quiero dar por sentado que porque alguien está a tu lado hoy, lo estará mañana. Si algo saqué de todo esto, es que no hay señales que puedas ignorar sin consecuencias. Que cuando una relación empieza a hacer ruido, hay que sentarse a escuchar, aunque lo que oigas no te guste. Que si tenés que forzar a alguien a quedarse, ya no está. Que la fidelidad no es una obligación, es una elección. Y que si alguien decide no elegirte, no importa cuántos años lleven juntos, ya no hay nada más que hablar. No sé qué va a pasar con mi vida dentro de un año, ni dentro de 5. Pero sé que no quiero volver a ser el tipo que duda de sí mismo mientras duerme con una mujer que ya está en otra parte. No quiero volver a esa sensación de hablar solo mientras otro tiene la atención que debería ser para mí. No quiero volver a dudar de lo que veo, ni a justificar lo que duele. Quiero vivir con la tranquilidad de saber que, si estoy con alguien, es porque ambos estamos ahí, presentes, comprometidos, sin juegos, sin máscaras, sin traiciones. Y si eso no llega, tampoco pasa nada. Estoy bien solo. Estoy tranquilo. Estoy en paz. Y eso, después de todo, es lo único que de verdad importa.